Hola, hoy vamos a ver cómo se va a realizar la actividad integradora correspondiente al proyecto del módulo 4. Con esto se estará finalizando este módulo. Espero que sea de ayuda. Y bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que van a realizar en esta ocasión como proyecto integrador? Los proyectos integradores tienen la función de recuperar todos los aprendizajes vistos en el módulo y aplicarlos para la solución de una situación. En este caso, el primer paso que requieren es revisar nuevamente todos los materiales que se vieron durante la semana 1, semana 2, semana 3, los cuales se encuentran aquí en la semana 4. Muchos de estos ya los vieron, ya lo que fue forma y fondo, lenguaje literario, literatura, y se agregan otros más, como son cómo realizar un cómic, cómo usar Pistón, que es un programa para diseñar historietas. Esto es lo que tienen que revisar y retomar todos sus trabajos. Una vez que ya hicieron esto, vamos a ver qué es lo que nos pide realizar primero. Es decir, de cierta forma, cuando se evalúa en la rúbrica, vienen también incluidos los pasos que hay que hacer. Bueno, los puntos más importantes dentro de la evaluación y que deben de estar desarrollados es, primero, van a ordenar del 1 al 30 los pasos para analizar un texto. Y los van a resaltar con color rosa los pasos que se relacionan con el análisis de forma y con verde los del fondo y hacerlo de forma correcta. Es decir, el sombreado, la selección, el remarcado de los pasos. Explicar por qué decidió ordenarlos de esa forma y lo hacen con la extensión solicitada. Se solicita que sean de 5 a 15 líneas. Deben tener eso. Si tienen menos, no se les va a considerar el puntaje correspondiente. Y su respuesta es congruente con los contenidos del módulo. Es decir, debe haber una coherencia. La liga para visualizar su historieta en la que cuentan su experiencia durante el módulo 4 e incluyen conceptos que aprenden durante el módulo. Es decir, elaboran la historieta, si lo hacen en Pixton, obtienen un enlace, lo pegan en la parte donde se va a seleccionar y debe de tener los elementos siguientes de una historieta: imágenes, diálogos en globos y textos explicativos claros y congruentes, es decir, que reúna las características de una historieta. Se evalúa que reconoces cuáles son los elementos que necesitas para analizar un texto literario y la forma en la que en la que puedes hacerlo a partir de ello. Expresas con tus propias experiencias de forma creativa con manifestaciones literarias de su contexto y vivencia. Produce textos literarios con base en los elementos y el análisis de los ya creados. Es decir, en resumen, a través de una historieta, utilizando lo que aprendieron del lenguaje literario, de lo que es la forma, experiencias estéticas, van a explicar cada uno de su experiencia en el módulo. Ahora bien, vamos al siguiente punto, que es ya ver los contenidos del proyecto integrador. Primero, el proyecto integrador se llama La historieta como creación literaria. Ya que nos ubicamos en este momento, va a estar dividido en dos partes. La primera parte, que lo que se requiere hacer es que ordenes del 1 al 30 los pasos para analizar un texto literario según tus aprendizajes de manera anterior. Es decir, en esta primera parte del ordenamiento va a corresponder a tu experiencia. Si tú crees, aquí pongo
que identificar la forma del texto corresponde al paso número 4, es correcto. Si tú piensas que leer el texto de forma analítica es el primer paso, es correcto. Identificar el autor, si crees que es el número 4, es correcto. Esto es lo que tú crees según lo que aprendiste en el módulo. No se trata que haya una sola respuesta, un solo ordenamiento, puede haber muchos ordenamientos, pero eso es a partir de tu experiencia, de tu aprendizaje. Prácticamente esta parte del ordenamiento todos lo deben de entender bien. ¿Qué es lo que sí ya continúa y que debe ser de acuerdo a la lectura? Es cuáles son los pasos que corresponden a la forma y cuáles son los que corresponden al fondo. Entonces, yo aquí voy a seleccionar estos 30 pasos, voy a seleccionar los que corresponden al fondo. Van a estar sombreados con color rosa. Para hacerlo selecciono el texto y aquí en esta parte viene la parte de color de resaltado del texto. Entonces le doy aquí donde está ese como lapicito y pongo el rosa si creo que es de forma, o puedo poner el verde si creo que es a la forma. Bueno, aquí no se seleccionó. Está activado el lapicito y es lo que voy a ir haciendo. Esto sí ya va a tener una identificación de acuerdo a lo que es forma y lo que es fondo. Ya que realizaron esta parte, ahora sí van a justificar en 5 a 15 líneas por qué lo ordenaron de esa forma. No es por qué lo colorearon de esa forma, por qué crees que es el fondo o por qué crees que ese elemento es la forma. No, vas a explicar por qué crees que esos pasos que ordenaste son los que corresponden al análisis de un texto literario. Y puedes comenzar de la siguiente forma que yo te sugiero. Analizar un texto literario a partir del aspecto técnico del texto es más objetivo, ya que nos permite acercarnos a la obra a partir de sus características y estructura más elementales para adentrarnos a lo más complejo de la obra. Esto es de acuerdo a lo que tú aprendiste, de acuerdo a lo que tú crees, y esto debe corresponder al orden que tú diste del 1 al 30. Ya que realizaron esto, ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, que es realizar tu historieta. Y para realizar la historieta se sugieren unas preguntas guías. Estas preguntas guías tienen el objetivo de recuperar tus conocimientos, ordenar tus ideas, es como un borrador, y puedas realizar la historieta de una forma más rápida, ya que tengas los conceptos claros, las ideas claras que vas a desarrollar. ¿Por qué se hace esta parte? Porque a veces nos sentamos a la computadora y queremos hacer nuestra historieta y no sabemos qué poner. En cambio, si tienen estos pasos, ya tienen por dónde empezar. ¿Sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? Es la primera pregunta. Entonces ya podemos responder solamente una idea muy vaga relacionada con historia de amor y poesía. Y obviamente que este punto, esto que yo ya respondí aquí, se va a convertir en mi primera parte de mi historieta. Este sería un diálogo. Ya no voy a poner otro personaje o haciendo un monólogo donde yo expreso que no entendía ninguna idea de textos literarios. Y así me voy con la segunda pregunta, la respondo, y esto sería mi tercer diálogo, mi tercer diapositiva o mi tercer recuadro, y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Por eso yo se los recomiendo mucho que lo hagan, porque esto les va a facilitar mucho el elaborar la historieta. Prácticamente este sería el 20 o 30% para elaborar una historieta. Ya que elaboraron su guión,
lo pueden dejar aquí para yo constatar y posteriormente van a ir, si saben usar Pixton, lo hacen en Pixton. Yo les voy a explicar la forma, en mi opinión, que es más sencilla, que es en PowerPoint. ¿Por qué lo hago en PowerPoint? ¿Y por qué solamente lo explico en PowerPoint? Bueno, si ustedes van a hacerlo en Pixton, entonces significa que entienden muy bien cómo funciona este programa y no es necesidad de una explicación porque ustedes tienen las habilidades correspondientes y necesarias. En PowerPoint lo explico para los que no tienen tantas habilidades tecnológicas y que lo hagan de forma sencilla. Aquí, ¿cuál es el objetivo? No se califica que lo hagan en Pixton o en PowerPoint. Se califica, como dice la rúbrica, que expliques o que des cuenta de los aprendizajes que adquirieron en el módulo. El medio no se cuenta el contenido, es decir, que ustedes lo expliquen perfectamente lo que aprendieron, su experiencia en el módulo y que cuente con las características de una historieta. Una historieta debe tener recuadros. Vamos a explicar lo que debe tener una historieta. Bueno, una historieta debe tener las imágenes, obvio, las viñetas, que deben tener la forma ya sea de nube, de esta forma, el título, el diálogo. Eso debe ser cómica, debe ser gracioso. Esos son sencillamente los elementos que debe tener una historieta. Entonces, ¿qué debe tener su trabajo? La portada, que es experiencias y aprendizajes del módulo 4. Y vemos el primer cuadro o la primera página. Era el primer día del módulo 4. No tuve la oportunidad de ingresar a la plataforma por cuestiones laborales. Me sentía muy optimista, pues los módulos anteriores me hicieron lo que el viento le hizo a Juárez. Además, mis facilitadores me enseñaron muy bien qué puedo temer. Ese es nuestro muchacho, jejeje. Como ven, aquí uso cosas cómicas para explicarlo, para realizar mi historieta. Y estas situaciones son las que generalmente viven ustedes como estudiantes de prepa en línea ante cuando ven algún módulo donde no han tenido mucha familiaridad. La siguiente recuadro, pero en los primeros días, pero al leer las primeras lecturas, oh Dios mío, y ya pongo esta imagen media surrealista, donde está todo que no se entiende. A veces lo que pongo esta imagen expresando lo que sentí al momento de leer las obras literarias, sobre todo en un lenguaje poco conocido como es el de Sor Juana, de épocas de la colonia, de un español que ya no está en uso. Y luego pongo esta otra cara, así como que ¿qué pasó? Y ya pongo así cómo, ¿cómo te explico? Así algo cómico. Esta es la característica de una historieta o de un cómic, que debe tener cosas graciosas. Esto es si lo deciden hacer en PowerPoint. Para PowerPoint ya la mayoría ha tenido lo que es insertar, los conocimientos básicos es insertar las imágenes. ¿Y cómo obtengo las viñetas? Las viñetas se obtienen de formas. Entonces aquí donde está formas, le doy un clic y aquí vienen los diferentes tipos de viñetas. Aquí, estrellas, cintas, llamadas. Aquí están. Entonces en las llamadas es donde yo voy a poner las viñetas, cintas y estrellas. Por ejemplo, vamos a ver una de esta forma. Lo pongo y ya va a aparecer aquí. Aquí está. Ya la selecciono y ya después hago un cuadro de texto.
y ya pongo las letras. Hola. Y lo coloco aquí y ya está. Quiero cambiar el fondo, pues me voy aquí en rellenos de forma y le quito el color. Puedo poner el contorno, un contorno azul, el grosor, grueso, aquí está, efectos de forma, vamos a ver en 3D, aquí otro, y aquí está en 3D, para que quede en 3D me voy a seleccionar el cuadro de texto con el texto, y aquí donde está este circulito lo selecciono, le doy un clic y le doy vueltecita, y aquí está. Y ahí está. Ahí queda. Son las herramientas muy sencillas, muy básicas para elaborar una historieta. Yo les recomiendo esto si no tienen tiempo, si no son hábiles para realizar una historieta o un cómic, en cuestiones de tecnología, porque estamos en la última semana, es el cierre. A partir del domingo a las 11:50 se cierra la plataforma y no hay prórrogas porque el día martes se tiene que entregar todo, yo tengo que entregar todo evaluado. Entonces, por eso les recomiendo que lo hagan de esta forma, si lo quieren hacer, evitar problemas. Ya una vez que lo tienen, lo suben a su Drive o a la nube, obtienen el enlace y lo pegan en el espacio correspondiente. El espacio que nos solicita está al final. Y sobre todo, aquí pegan su enlace y sobre todo, no se olviden de poner la bibliografía, poner portada para mejorar la calidad de sus trabajos. Bueno, de mi parte es todo. Espero que sea de ayuda y cualquier duda que tengan me lo pueden hacer llegar a través de WhatsApp, mensajería o correo electrónico.